Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV como todos los martes a las 23 horas a través de canal 12 de CCC con 11 reiteraciones los demás días de la semana. También salimos en vivo de YouTube y de Facebook. Como todas las semanas armamos la agenda de los temas que nos interesan y es en función de esa agenda que invitamos a especialistas a nivel local, nacional e internacional para tratar de sentar las coordenadas sobre aquellas problemáticas que más nos preocupan. Desde el verano de 2021, el tema de educación estuvo inundando todos los medios a nivel nacional. Después de la pandemia y la obligada mudanza de la escuela del 2020 en menos de 24 horas a casa y de un sistema de educación a distancia para el cual no estábamos preparados, llegó el tiempo de analizar la vuelta a la presencialidad. Hoy nos encontramos con esa buena noticia en muchas provincias de la Argentina, con restricciones recientes en AMBA y con mucha fake news que tiene que ver con la irresponsabilidad de los medios de tratar estos temas sin tener conocimiento, sin tener estadísticas, lo cual genera una enorme confusión a nivel decisiones privadas que repercuten en lo público y que son muy importantes. Por eso hoy tenemos el placer de contar con una autoridad a nivel nacional en temas educativos. Ella es especialista en educación, oradora TEDx, consultora, formadora, autora de 9 libros. Nos acompaña Laura Lewin, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Mapa TV. Hola Ximena, ¿cómo estás? Hola Soledad, buenas tardes, buenas noches. Puede ser cualquier horario porque salimos 11 veces a la semana y además con los vivos y con la posibilidad de lo asincrónico te van a ver en cualquier horario del día. Agreguemos buenos días por las dudas entonces. También nos acompaña la doctora Soledad Álvarez, que es médica, cardióloga, representante legal del Instituto JIM en Tucumán y que ha sido la que ha tenido la iniciativa de generar un espacio de formación para docentes que va a ser el próximo 14 de mayo, al cual ya estamos invitando a través de este programa a todos los docentes de la provincia. ¿Cómo estás, Soledad? Un gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio. Un gusto, Jimena, estar aquí de nuevo y con Laura esta vez también. Por supuesto, nos habíamos prometido que todo lo que sea capacitación iba a estar en la agenda de Mapa TV porque entendemos que no hay otra manera, que realmente hay que apostar a entender que este sistema que hemos descubierto es obsoleto de alguna manera, tiene que ser renovado y qué mejor manera de hacerlo de la mano de los especialistas, de quienes se han preparado durante toda una vida para aportar y para generar cambio y generar valor en el sistema educativo. Empezamos con las preguntas. Laura, tenemos un cuestionario largo para vos, porque el programa dura 1 hora. Bueno, yo quería preguntarte, en primer lugar, algo que suena obvio, pero que me gustaría escucharlo en tus palabras. ¿Por qué crees que la escuela es un territorio tan importante, tan central en la vida de niños y adolescentes? Bueno, algunas personas piensan que la escuela es el lugar en donde los chicos reciben nada más que contenido. Y en realidad la escuela es el templo para muchos chicos. Además de contenido, los chicos aprenden a relacionarse, a comunicarse, a ser resilientes, a resolver problemas, a tomar decisiones. Es decir, que se trabaja muchísimo todo el tema de habilidades socioemocionales que va a ayudar a los chicos a tener la vida más satisfactoria que puedan tener. Por otro lado, en la escuela
los chicos socializan, ¿no? Se hacen de amigos, está el chico o la chica que les gusta, se conocen a alguien, se pelean, se amigan, tienen esa posibilidad de relacionarse que es tan importante. Y además creo que es muy importante porque en los colegios se trabajan todas las dimensiones de nuestro cuerpo, ¿no? Desde lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual, lo físico. No nos olvidemos que también el tema del movimiento es muy importante. Y fue una de las cosas que más se golpearon en esta pandemia, ¿no? El tema de que los chicos dejaron de moverse, se pusieron delante de la pantalla. Bueno, en la escuela está el movimiento. Yo creo que es un lugar muy importante, porque además muchos chicos que tal vez no tienen una vida fácil, ¿no? En un hogar, en una familia, como tal vez todos quisiéramos soñar, encuentran en la escuela también un refugio, un lugar que los contiene, un lugar que los cuida. Hay un adulto que puede ser la maestra, el profesor, un docente, que puede ver a través de estos chicos y a veces se da cuenta que necesitan algo, que la cosa en sus casas no está bien y que puede de alguna manera ayudarlos. Entonces creo que la escuela es un lugar súper importante. Por eso, con este tema de escuelas cerradas, tenemos que tratar que la escuela sea lo último que se cierra, lo primero que se abra, y además que esté cerrada lo mínimo indispensable, porque es hasta inmoral tener una escuela cerrada. Un chico pobre con educación puede pegar un volantazo, puede soñar con tener la mejor vida que pueda tener. Un chico pobre, sin educación, queda en la pobreza. La escuela es el lugar de las oportunidades, la escuela tiende puentes, la escuela protege, además de todo lo que sabemos que hace a nivel cognitivo. Bien, Soledad. ¿Cómo evalúas el rol que tuvimos los padres? Yo siempre me considero más antes que otra cosa en esta pandemia. ¿Cómo acompañamos? Yo creo que hubo diferentes situaciones como familias hay en la Argentina. Hay familias que pudieron acompañar muy bien, hay familias que no pudieron hacerlo por diferentes razones. Creo que cuando la familia acompaña a los chicos, no les va solamente mejor en la escuela, les va mejor en la vida, ¿no? Son chicos que pueden trabajar el tema de los valores, que pueden trabajar todo lo que tiene que ver con planificar, con organizar, con saber pedir ayuda. Y un chico que pide ayuda de chiquito es un adulto que va a poder pedir ayuda. Me parece que esta pandemia nos dio la oportunidad de ver a muchas familias que por primera vez acompañaban a los chicos, a ver cómo aprenden, qué los frustran, qué necesitan para aprender mejor. Y eso es una maravilla que ojalá podamos seguir sosteniendo aún después de la pandemia. Creo que, de vuelta, algunas familias pudieron acompañar, otras no tanto, otras no pudieron encontrar el rol. Yo creo que la familia no tiene que reemplazar al docente. Todas las cuestiones pedagógicas corren por cuenta del colegio y de los docentes, pero sí podían ayudar en otras cuestiones, desde asegurarse que los chicos tuvieran un lugar para estudiar, que sea un lugar en donde no hubieran interrupciones, donde pudieran estar tranquilos. Podían ayudar a que los chicos tuvieran un cronograma, una rutina. La rutina, especialmente en chicos más chicos, ordena, le da cierta estabilidad, le da cierta familiaridad. Y además trabajar con estas habilidades que estábamos hablando, ¿no? Esto de, bueno, si te trabas, pedí ayuda, si necesitas algo, pregúntame, empecemos a planificar. Creo que ahí sí la familia pudo ayudar un montón. Pero también vimos otras cosas, mamás o papás que terminaban de hacer los deberes por los chicos. Y aún con las mejores intenciones, cuando mamá o papá o algún adulto hace por los chicos cosas que los chicos pueden hacer por sí mismos, y están mandando un mensaje complicado, y es, como vos no podés hacerlo, tengo que hacerlo yo, es decir, no confío en vos. Y eso a los chicos hace que se sientan más chiquititos, más insignificantes, les da más inseguridad, más frustración, y además no les permite resolver situaciones, tomar decisiones. Así que creo que hubo de todo, y qué bueno sería, ¿no?, que desde las escuelas pudieran trabajar también con las familias para ayudarlos a encontrar ese lugar. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Por qué? Yo tengo que enseñarle, la escuela le enseña. Perfectamente. No les enseñamos, pero sí acompañamos el proceso. Y me parece que eso es muy interesante, porque los chicos cuando tienen en claro el contenido, cuando entienden de lo que están hablando, después están mucho mejor preparados en la escuela. Un chiquito que va a la escuela y no está preparado porque no entiende, va a tener seguramente una conducta disruptiva y no va a poder capitalizar lo que pasa en la escuela. Por eso cuando la familia se puede involucrar, no haciendo por ellos lo que ellos pueden hacer, pero sí involucrarse en el tema de valores, de prioridades, de planificar, me parece que los chicos son los más beneficiados.
Laura, hablábamos siempre de la familia como primeros educadores de los hijos, y yo aquí quiero hacer una salvedad porque pareciera que ahora aparecieron los padres en la escena educativa, cuando los padres tienen que estar acompañando la escena educativa con presencialidad, sin presencialidad desde siempre. Digo, la crianza es tarea de los padres, la formación es tarea de la escuela, y esta diferenciación medio que se confundió en este tiempo, donde los padres empezaron a decir, yo no soy maestro, no puedo enseñarle. No, nadie le estaba pidiendo al papá que enseñe, pero sí le estábamos pidiendo que acompañe, que ponga el cuerpo y que se siente al lado de su hijo a ver qué le estaba pasando. ¿Esto más o menos es así? Sí, una cosa es educar y otra cosa es criar. Y educar implica, ¿no? Más tiempo, más estar en el aquí y ahora, observar. Yo creo que para que una familia pueda ayudar, también tiene que poder verse en ese lugar y tiene que estar confiada de que puede hacerlo. Por eso el trabajo con la escuela. Ayudar no es que le expliques matemática, ayudar tal vez es, como vos decís, que se sienten al lado, que vean que no se distraigan, que cuando ven que se están por frustrar, que puedan anticiparse y ayudar a los chicos en ese proceso de frustración. Entonces, por ejemplo, yo veo que, no sé, mi hija se está frustrando. Lo primero que hago es tratar de frenar con lo que está haciendo, para distraerla, ¿no? Bueno, vamos a pasar al perro, vení que te doy agua, hagamos alguna cosa. Después lo que tenemos que hacer, por supuesto, es, si está en esta tormenta emocional, mandarla tal vez a su habitación, no a pensar, a calmarse. Y el aprender a calmarse va a ser una herramienta muy importante para toda la vida. Y una vez que se calmó, porque eventualmente se van a calmar, recién ahí hablar acerca de lo que pasó, por qué te pusiste así, era realmente para tanto, siempre validando, ¿no?, la emoción de los chicos, pero era para tanto, ¿qué ganaste poniéndote así? Si esto volviera a pasar, ¿cómo lo podríamos hacer diferente para que vos no te sintieras como te sentiste? Y creo que ese sí es el rol de la familia, decididamente es el rol de la madre y del padre, que tienen que observar y tienen que acompañar. Los chicos son chiquitos y están aprendiendo, y eso significa que alguien tiene que enseñarles. Bien, queríamos conocer tu opinión acerca de este tema que ha profundizado la grieta en la Argentina y que tiene que ver con las medidas que hace muy poquito tiempo tomó el presidente, a las cuales muchas provincias no han adherido. Nosotros en Tucumán seguimos con un sistema de bimodal, de presencialidad por días y de virtualidad. ¿Qué opinás específicamente de las medidas tomadas en 2020 y las que hace pocos días tomó el presidente de la Nación? Bueno, en relación al año pasado, claramente es mucho más fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero me parece sí que algo de lo que tal vez aprendimos es que no era necesario tomar decisiones para todo el país, porque todo el país es muy diferente. Hay lugares en donde vos tenías un pico alto de contagio, otros lugares que no. Creo que hubiera sido mucho mejor empezar por ver cuáles eran los lugares que realmente necesitaban cerrar y cuáles eran aquellos lugares en donde se podía empezar a abrir con rapidez para que los chicos no tuvieran esta falta de escuelas. De vuelta, muchos chicos pudieron seguir en la virtualidad, pero hay chicos que no. El que no tiene computadora, el que no tiene conectividad, el que no tiene una familia que lo apoye, el que tiene una familia que dice, vos tenés que salir a trabajar porque necesitamos de tu ayuda, y no pudo volver al sistema educativo. Entonces, entendiendo que la educación es importantísima para los chicos en función de las oportunidades, la escuela nivela de alguna manera, porque te da aquellas oportunidades que tal vez la vida no te dio. Entonces yo creo que tendríamos que haber, primero, no cerrado tan temprano. Ponele que se tuvo que cerrar temprano porque en marzo no se sabía cómo venía la cosa. Con el espejo de Europa, tal vez abrir lo antes que se podría haber abierto. Y para este año creo que pasa lo mismo. El problema no está en las escuelas. El contagio vos no lo tenés en la escuela. Cuando vos cumplís con los protocolos del COVID, que tiene que ver con el uso del barbijo, distanciamiento, lavado de manos, ventilación. La escuela no es un lugar en donde vos tengas picos de contagio. Al contrario, están muchos más seguros en la escuela que en los encuentros sociales, que en la plaza todos juntos que no respetan el distanciamiento. El problema vos lo tenés tal vez con los padres que se agolpan afuera de la escuela, lo tenés seguramente con el transporte, pero también es verdad, Ximena, que hemos tenido un año entero para planificar y para ver escenario A, alternativas, escenario C, y eso no se hizo, no hubo algo previsible. Y la falta de previsibilidad lo que genera también es la confusión, es el no poder organizarme, es el tener que empezar a improvisar porque vos no sabés dónde estás parado. En Buenos Aires estuvimos un día en donde se dijo que, el ministro dijo que las clases, que las escuelas no se cerraban,
y a las pocas horas dijo que sí se cerraban. Una cosa Eso, ¿dónde deja increíble. un directivo? ¿Dónde deja un maestro? ¿Dónde deja un padre, un chico, con todo lo que esto genera? Y otra cosa que me parece muy importante, que no sé si se está viendo, es el nivel de ansiedad, de incertidumbre, de confusión y hasta de depresión que tienen muchos chicos. Eso te lo vamos a preguntar, lo tenemos súper planeado para una parte de la entrevista. No te voy a dejar avanzar. Sí me interesa que Soledad te pregunte sobre el dilema de muchas familias. A ver, Sí, Soledad. sí, en este contexto y sobre lo que estabas hablando, ¿cómo se dirime el dilema salud, educación? Porque es como que, ¿dónde ponemos cada cosa? Es como que es imposible, es como elegir entre la mamá y el papá, pienso yo, ¿no? Estaba pensando lo mismo, te lo juro que estaba pensando lo mismo, te lo juro. Vos hablabas y yo pensaba, ¿a quién querés más, a mamá o a papá? Total, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Es salud y economía, salud y educación, porque si no, zafás de algo, pero no zafás de lo otro. El otro día hablaba con una amiga mía que es justamente cardióloga y me decía, ayer tuve un nene de 16 años con trastorno de ansiedad, 16 años. Es una locura. Chicos que están con depresión. Entonces, ¿cómo no vas a actuar frente a una cosa así? Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros sabemos que las escuelas son lugares seguros, que el problema lo tenés afuera, y bueno, habría que trabajar mucho con protocolos afuera. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hay una manifestación en Buenos Aires. Totalmente. Bueno, desde el velorio de Maradona hasta aquí hemos tenido innumerables aglomeraciones y manifestaciones populares que no han sido cuestionadas en absoluto, y esto no es con ánimo de ponerme de un lugar o de otro lugar, ni de profundizar la grieta, porque quiero un país unido, luchando por lo que importa, que es la educación, la salud y el poder crecer como nación, y en esto si no hay empatía y no hay compromiso va a ser muy difícil. Pero digo, ¿por qué se deja la escuela para el último? Es empatía, es compromiso, como vos muy bien decís, y es comunicar bien. Si vos una semana me alentás a irme de vacaciones para Semana Santa, no podés a la semana siguiente decirme que la situación está incontrolable, sin estoy viendo la cámara atrás, sin camas, y sí, no se puede. Entonces, decime que esto es realmente dramático, yo entiendo, con empatía y compasión yo entiendo, entonces no voy a tomar ni un café con una sola amiga, pero no me digas un día que se puede ir de vacaciones o que vuelve el fútbol, y después me decís que cerrás las escuelas. Creo que eso es lo que molesta a la sociedad. Yo estoy de acuerdo con vos con el tema de la grieta, pero yo creo que no son dos lados, creo que hay tres lados. Tenés el que está de un lado, tenés el que está del otro, y tenés gente como yo que está en el medio. Y yo lucho por la educación. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, estoy en el medio. Y en el medio lo que quiero es lo mejor para los chicos. Y en el medio lo que quiero es que todo el mundo pueda entender la importancia que tiene la educación. Yo tengo una hija que por suerte va a un muy buen colegio. Yo no tengo problema con que se atrase o no se atrase. Mi problema no es mi hija. Mi problema son los millones de chicos que por falta de conectividad, por falta de dispositivos móviles, que por falta de motivación o inspiración, o porque tienen que salir a trabajar, no vuelven más al sistema. Un chico que se cae del sistema es muy difícil recuperarlo. Exacto. Entonces la escuela tiene que estar abierta para invitarlo a soñar, para invitarlo a pensar en la mejor vida que pueda tener. Entonces, bueno, si realmente la cosa está muy, pero muy mal, bueno, hagamos todo lo que tenemos que hacer para que justifique que la escuela esté cerrada el menor tiempo posible. Vos sabés que yo también me siento en el medio, pienso que sin salud emocional no hay salud, porque esta también es una afirmación que tenemos que empezar a tener en cuenta, y pienso en quiénes fueron navegantes y quiénes fueron náufragos en esta historia, porque cuánta gente quedó caída del mapa, cuánta gente iba por su almuerzo a la escuela rural aquí en Tucumán y dejó de tener ese mínimo contacto sanitario, si se quiere, o de alimentación, con una institución que históricamente en la Argentina ha servido también para censar lo que está pasando a nivel social. Quería decirte, para cerrar este primer bloque, que en Argentina la educación está absolutamente devaluada porque forma parte de todos los discursos políticos, la están usando de una manera increíble y sobre todo desde que llegó esta pandemia. Escuchamos plataformas políticas que proponen cosas increíbles en educación, pero después nadie se ocupa de que esto se haga realidad y de que se concrete en hechos
cotidianos en la escuela, con los directivos, formando a las directoras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la educación está absolutamente desprestigiada. Creo que honestamente a nadie le importa la educación en Argentina. Creo que esta fue la primera vez que empezamos a ver a la familia, a la sociedad pedir por educación. Y eso a mí me alegra. No me alegra como manifestación. Ojo, no estoy alentando ningún tipo de manifestación. Estoy diciendo qué bueno que como sociedad nos damos cuenta que necesitamos de la educación, porque un país sin educación es un país, como sabemos, que no tiene futuro. Entonces, la educación vos no la cambiás de un día para el otro. Es muy difícil transformar la educación. Por eso cada día perdido es un día menos que tenemos la oportunidad de transformar esta educación. Vos ya venías con un problema enorme de educación. Esto no es nuevo. Vos ya venías con un problema de una educación obsoleta, en donde estabas centrado en el docente, en qué enseño y cómo lo enseño, y no en los alumnos, que tiene que ver con cómo puedo aprender, cómo aprendo mejor. Claramente, si nosotros seguimos teniendo la misma educación ahora que teníamos cuando nosotras íbamos al colegio, y algo malo está pasando, porque si un docente sigue enseñando como él aprendió, estamos enseñando por un mundo que ya no existe. Y eso es lo que pasa en la educación. Y lo más triste es que después de un año en donde aprendimos muchísimo de educación, muchos docentes vuelven a ese punto inicial prepandemia. Es decir, que no estamos capitalizando lo que se aprendió. Y sería súper interesante que pudiéramos empezar a repensar todos juntos la educación para darle a nuestros chicos la mejor educación posible hoy. Hoy la educación en donde un docente se para delante de un pizarrón a hablar, ya sabemos que no sirve. Si el docente quiere que los alumnos lo escuchen, esa clase magistral de pararse delante del pizarrón es maravillosa, es efectiva y es rápida. Pero si querés que tus alumnos lo aprendan, esa clase no te sirve. Tenés que involucrarlos cognitiva y emocionalmente. Los chicos de hoy aprenden mucho más haciendo que viendo o escuchando. Entonces, claramente tenemos que cambiar, ¿no?, la concepción que tenemos de educación. Fíjate algo, los chicos van a la escuela, estudian, rinden, aprueban y a los 4 días se olvidan de todo. No hay aprendizaje. Hay un conocimiento superficial para zafar, si vos querés. Es como un rulo infinito donde volvemos permanentemente a lo mismo. Yo siento que todos los años se enseña lo mismo, no sé, o digo más allá y de la misma atrás. manera. Y además, tristemente, nuestro sistema educativo enfatiza mucho más la nota que el aprender. Yo no quiero que los chicos vayan a la escuela a aprobar, quiero que vayan a aprender. Quiero que vayan a la escuela a ponerle a probar, no a aprobar. Que vayan a probar y que de este probar surjan las ganas de saber más, la curiosidad. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos, familia, escuela, alumnos, todos, para empezar a entender cuál es el verdadero sentido de la educación. Repetir algo de memoria para vomitarlo en un examen y olvidártelo a los 3 días. No tiene sentido. Te agradezco muchísimo. Vamos a hacer la primera pausa, Sole, bueno, Laura, y volvemos con más de Laura Lewin, Soledad Álvarez aquí, en lo que va a ser el anticipo de una conferencia que va a dar Laura el 14 de mayo en Tucumán. Pausa, ya volvemos. Segundo bloque en Mapa TV con la presencia, el placer de la presencia de Laura Lewin, que es especialista en educación. También nos acompaña la representante legal del Instituto Jim, que organiza una conferencia con Laura aquí el 14 de mayo, como ya lo anticipamos. Soledad Álvarez. Laura, queremos empezar esta parte de la entrevista con la pregunta del millón sería esta. ¿Vos crees que el año pasado, sé muy franca con nosotras y con la audiencia, ¿vos crees que el año pasado fue un año perdido? A ver, yo creo que el año pasado tuvimos 3 grandes grupos, Ximena.
Tuvimos un grupo de docentes que tal vez ya venían trabajando en la virtualidad o que les gustó, les entusiasmó y se pudieron capacitar, que pudieron con mucho entusiasmo y con mucho coraje darle respuesta a esta situación y pudieron garantizar la continuidad pedagógica de sus alumnos. Pero es un segundo grupo que dio una especie de educación remota de emergencia, es decir, hicieron lo que pudieron y costó a veces entender cómo era este formato virtual, ¿no? Algunos se dieron cuenta de que funcionaba viendo que no funcionaba. Aquellos docentes que empezaron a mandar consignas a través de la computadora se dieron cuenta que de esa manera los chicos tal vez no construían aprendizajes. Y tuviste un tercer grupo de alumnos que no tuvieron clases o que docentes que no pudieron adaptarse. Entonces creo que no podemos hablar de algo estandarizado, de si fue un año perdido o no perdido. Creo que hay alumnos que pudieron avanzar, obviamente teniendo en cuenta las circunstancias. No cabe duda que estar en la escuela con el docente es mucho mejor que trabajar en un entorno virtual, pero aún así creo que hay alumnos que pudieron avanzar muy bien. Pero lo que sí es interesante es que hubo otro tipo de aprendizaje. Los chicos aprendieron a priorizar, aprendieron a manejar rutinas, aprendieron a pedir ayuda, aprendieron a autogestionar sus propios aprendizajes, y eso para mí, no sé si no es más importante que cualquier otra cosa. Yo la veo a mi hija, por ejemplo, que se conecta con su clase, con sus compañeros, que maneja la tecnología, que aprendió a manejar la tecnología de una manera maravillosa, que obviamente le va a servir esto para su vida. Yo creo que hubo otro tipo de aprendizajes. Y también creo que la tecnología, si bien no es la solución, es una gran oportunidad. Y es una oportunidad que tenemos que abrazar, porque ahora no aprende quien no quiere. Hoy gracias a la tecnología aprendes lo que quieras, donde quieras, como quieras. Entonces eso creo que es algo que tenemos que capitalizar. Y esta pandemia nos enseñó que la información no era tan importante, porque hoy la información la tenés en cualquier lado. Lo que importa es qué hacemos con esa información. Así que me parece que para muchos fue un muy buen año, para otros fue tal vez un año de aprendizaje de otras cosas, y para otros, tristemente, fue un mal año porque no pudieron seguir avanzando con sus trayectorias académicas. No hay, creo yo, no hay una sola respuesta. Perdido no fue. Sería muy triste que hubiéramos perdido un año, porque creo que Churchill decía, ¿no?, que una crisis hay que capitalizarla de alguna manera, si no sería una oportunidad perdida. Así que bueno, yo espero que todos hayamos podido aprender algo, que hayamos todos podido capitalizar algo de esta crisis, que sin duda fue como una ola que nos llevó puestos a todos, porque nadie estaba preparado para esto. Pero ¿sabes qué sí es importante? Aquellos chicos que sí habían desarrollado la flexibilidad, el poder adaptarse y la resiliencia, pudieron surfear en esta ola mucho mejor que otros que tal vez esta ola sí se los llevó puestos. Entonces, qué importante entender que en la educación no es únicamente en matemáticas, física e inglés, es también cómo manejar la frustración, cómo manejar el enojo, cómo relacionarme con los demás, cómo mejorar la comunicación, relaciones interpersonales. Esto también es parte de la vida. Y lo otro que me parece que también fue muy, muy, muy llamativo, es que a veces están las mal llamadas materias relleno, música, arte, educación física, y fueron justamente estas mal llamadas materias relleno las que nos salvaron. Por el poder supuesto. movernos, el arte, la música. A ver, era lo único en donde los chicos podían sacar, porque todo lo otro era recibir. El Fortnite recibe. La clase con la consigna y el video de lo que hay que hacer, recibe. ¿Y cuando el chico saca algo de lo que está recibiendo a través de la pantalla? Solamente cuando puede cantar, cuando puede expresarse artísticamente. O sea, concebir a la educación con 4 espacios curriculares me parece un error grosísimo, y aparte sabemos de las inteligencias múltiples y de todo lo que implica que un chico sea pésimo en matemática y me salga un ídolo total en plástica o en música, que es lo mejor que nos puede pasar, que cada uno descubra su talento. Tu pregunta, Soledad. Bien, bueno, hablábamos un poco de las emociones y te quería preguntar, Laura, ¿cómo hacemos desde la institución y los padres también para abordar estas emociones que están ahora tal vez surgiendo, ¿no? Hay chicos que ahora recién están empezando a manifestar toda la angustia del año pasado y bueno, de lo que sigue todavía. Mira, me parece, Sole, que algo muy importante es validar las emociones en los chicos. O sea, que a mí una situación así no me frustre, no significa que a mi hija no la puede frustrar. Hablar, verlos,
hablar, 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 buscar esos momentos de encuentro. Contame cómo estás, contame, y hacer buenas preguntas, ¿no? Si yo le pregunto, hola, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. Bueno, se termina el diálogo, Sí. ¿no? Viste que siempre dicen Sí. nada, aunque el docente se mate trabajando, ellos nunca hacen nada. Me Preguntas parece que es muy cerradas. importante hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy? ¿A quién tuviste que ayudar? ¿Quién te ayudó a vos? ¿Para qué aprendiste tal o cual cosa? Esas preguntas ayudan a los chicos a pensar. Tiene que ver con la metacognición. Y ustedes hablan de emociones, y yo no puedo dejar de pensar que cuando un adulto tiene emociones fuertes, sabe más o menos cómo equilibrarse, cómo volver a estar en eje. Los chicos no. Cuando los chicos están muy pero muy nerviosos, o están enojados, o tienen ese torbellino de emociones, liberan diferentes tipos de químicos en el cuerpo. El cortisol es una de las hormonas del estrés. Y una manera en la que los chicos pueden deshacerse de ese exceso de cortisol es yendo al colegio, porque ahí a través del ejercicio físico y de socializar con sus amigos van liberando ese exceso de cortisol. Así que esa es otra razón por la que los chicos necesitan estar en la escuela, para poder estar más equilibrados, para tener esa sensación de normalidad, ¿no? Y por sobre todas las cosas, ¿saben para qué? Para que se puedan conectar con la vida. Muchas veces en casa, sin quererlo, si está las noticias, si leen los diarios, si escuchan a los adultos hablar, los chicos se asustan mucho. Y los chicos no pueden manejar las emociones tan fácil como tal vez lo puede hacer un adulto. Por eso tenemos que observarlos, tenemos que hablar con ellos y tenemos que recordar siempre que somos influencers de los chicos. Y eso significa que los chicos nos están mirando y que están aprendiendo. Están aprendiendo a manejar una crisis, están aprendiendo a manejar un conflicto, están aprendiendo si en una crisis nosotros acompañamos flojitos o nos ponemos duros y nos enojamos y nos resistimos. Y eso se enseña. Aunque no le diga a mi hija, mi amor, vení que te quiero enseñar, ellos están viendo y escuchando todo el tiempo y están aprendiendo. Me gustaría reforzar este concepto porque siento que desde que empezó la pandemia hay padres que son verdaderamente contraindicados para los niños. Perdón si es muy fuerte el término, pero hay padres que tienen que saber que además de sufrir las consecuencias de esta pandemia... Para padres contraindicados, para que la anoto yo esta, padres contraindicados. Sí, para mí hay un grupo de padres que son contraindicados, yo los detecto perfectamente en diferentes grupos, en diferentes instituciones, porque tengo contacto desde la consultora con muchas poblaciones de padres que consultan cosas que realmente los exponen como papás contraindicados. Digo, esta necesidad que tenemos de saber que somos adultos responsables y que frente a una situación que nadie va a negar, que es terrible para la sociedad, porque se han bajado persianas, porque se han perdido puestos de trabajo, porque hay gente que ha quedado en la calle, porque han muerto familiares, porque han muerto médicos, tenemos que poner un filtro a lo que trasladamos a nuestros hijos y no estar más colapsados que los chicos. Digo, hay padres que empezaron la pandemia más colapsados que los propios niños. Entonces a mí me gustaría un párrafo aparte, un mensaje para estos padres que tienen que entender que ser adulto responsable, traer un hijo al mundo, implica poder filtrar muchas cosas para que ese hijo pueda tener la posibilidad de no padecer todo esto que estamos padeciendo. Mira, yo creo que los chicos no vienen con un manual bajo el brazo. De hecho, uno de mis libros es Fuertes y Felices, el manual que no te entregaron cuando tuviste hijos, ¿no? Y algunos papás van aprendiendo. Pero para hablar de esto a mí me gusta mucho dar un ejemplo que siempre lo cuento en mis talleres. Imagínate, Sime, que vos estás en un avión, te vas de viaje, y la azafata dice el discurso de seguridad de siempre. Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo del vuelo con destino En caso de despresurización, va a caer ¿qué? La mascarilla. Sí. ¿Qué es lo que haría cualquier mamá o cualquier papá bien intencionado apenas cae la máscara? Ponerse la Es el error más grande que puedes hacer, porque la falta de oxígeno hace que te desmayes y no puedes ayudar ni a tu hijo ni ayudarte a vos. Primero te pones la máscara vos y después ayudas a quien quieras. Esto es análogo a la vida real. Yo no puedo ayudar a nadie si no me ayudo yo primera. Si yo no estoy en control de mis emociones, no voy a poder ayudar a mis hijos a manejar, a autogestionar sus emociones. Si yo grito,
¿Por qué mi hijo no aprendería a gritar? ¿O por qué no le gritaría a él a otras personas? Entonces me parece que tiene que ver esto con poder entender que todos tenemos derecho a tener emociones. De hecho, vamos a tener emociones todo el tiempo. Más vale que aprendamos a manejarlas. Si yo, mamá, estoy desbordada, ¿qué puedo hacer? Primero y principal, cerrar la boca. Es lo primero que tengo que hacer, cerrar la boca. Porque si hablo cuando estoy enojada, voy a dar el mejor discurso del que me voy a arrepentir. Entonces me saco yo, no saco a mi hijo, me saco yo. ¿A qué me saco? A calmarme. Me lavo las manos, paso agua de una mano a la otra, cuento, visualizo, canto, no sé si puedo, hago algún deporte, ejercicio, salgo a caminar, es decir, me saco. Lo que voy a hacer es evitar tener una conversación con mis hijos o con mi familia si yo estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando vos te enojas mucho o cuando estás muy pero muy nerviosa es que se activa la amígdala en tu cerebro, no estás, la amígdala en el cerebro. Y la amígdala tiene que ver con las emociones. Cuando la amígdala se activa porque vos estás terriblemente enojada, por ejemplo, lo que pasa es que vos perdés control de lo que pensás, de la razón. Es como que si te secuestraran las emociones, entras en un secuestro emocional. Por eso muchas veces cuando una persona está muy pero muy enojada, hace o dice cosas de las que después se arrepiente. Una vez que bajó, que se calmó la amígdala, ahí es donde vos podés razonar de vuelta y decís, ay, qué macana lo que le dije, y muchas veces es tarde. Por eso es muy importante entender que hay dos momentos en la vida en donde tenemos que tener la boca cerrada. Uno es cuando buceamos. Y otro cuando nos Y otro enojamos. es cuando nos... Te aplaudo. A ver, quiero esta madre influencer para todos los hijos. Esta madre influencer. Vos sabés que me gustó mucho ese término porque los chicos cuando les hablas con su léxico lo entienden mucho mejor. Y así como siguen a tantos influencers, pensarnos papás influencers de nuestros hijos me parece como fantástico. No vamos a cortar para no sacarte de tema. Quiero que nos digas brevemente qué se puede capitalizar del 2020 a nivel pedagógico estrictamente, porque no todo fue perdido como vos explicabas, y qué hacer desde cada institución para no volver a cero, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera habido pandemia. ¿Qué llegó para quedarse? A ver, lo que me parece que es muy interesante es el concepto del vínculo, darnos cuenta de la importancia del docente y que sin vínculo no hay aprendizaje. ¿Por qué algunos alumnos se conectaron perfecto con sus clases virtuales y otros alumnos no? Algunos tenían una profunda conexión emocional con sus docentes, el docente con sus alumnos y pudieron avanzar. Primero y principal, rescatar la importancia del vínculo. Número dos, me parece que también es muy importante entender que la virtualidad no es para todos. El chico que, como dijimos, no tiene conectividad o no tiene computadoras, los chicos que tienen una gran dependencia de sus docentes, los chicos que tienen cuestiones emocionales, que no pueden tal vez autorregular sus emociones, los chicos que tienen familias, que como vos decías, ¿cómo eran estos papás? Contraindicados. Me estoy haciendo odiar de una manera terrible, pero lo digo con cariño, digamos, con respeto, porque por ahí una muchas veces cuando lo puede poner en palabras y cuando lo entiende con un término tan claro y médico como contraindicado, ayuda. Bueno, los chicos que tienen estos papás que tal vez hablan mal de la educación o hablan mal de la virtualidad, ¿qué vas a aprender con esto? Por eso es muy importante no transparentar lo que piensa el adulto, ¿sí? Si mamá o papá están enojados con el colegio, con la maestra, con esta situación, haz lo que tengas que hacer, pero que no lo vean tus hijos. Llama al colegio para hablar, manifestá si querés que estás preocupado por tal o cual cosa, siempre con respeto, pero no tenemos que transparentarlo delante de los chicos. Los chicos tienen que sentirse seguros. Sin seguridad, un chico no puede aprender. Los chicos tienen que sentirse seguros. Entonces me parece que eso, ¿no? Ese es el segundo aprendizaje, aprender que no todos los chicos están listos para la virtualidad. Un chico que no ha desarrollado las habilidades para autogestionar su propio aprendizaje también le va a costar mucho. Claramente, una cosa es la virtualidad en un chico universitario que ya puede trabajar todo esto, y otra cosa es un chiquito de primario que necesita de la familia para administrar todo el contenido que se manda desde el colegio. Otras cosas que son importantes es que parece que no era todo tan importante, Simé. Parece que no era todo tan importante y que podíamos recortar y que era más importante saber tal vez un poco menos, pero más profundo, que tanto sin saber nada.
Eso también creo que fue un gran aprendizaje. Y el otro, bueno, sin duda alguna, es el tema de que los chicos conforman una comunidad, un grupo, una tribu, y es muy importante la parte social para los chicos. El cerebro es un órgano social. Aprendemos mucho más estando juntos que estando cada uno en su casa. Así que creo que eso es importante. Para que nosotros podamos realmente transformar la educación, necesitamos de adultos, de líderes que se animen a dar este gran paso de transformar la educación. Necesitamos que la educación sea una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno, que trascienda a los partidos políticos y que tengamos metas a corto, mediano y largo plazo. Me parece que el docente está muy castigado, empezando por sueldos, por infraestructura, por recursos, por una sociedad que sin duda alguna no lo respeta como si se respetaban hace muchas décadas atrás. Entonces, el sistema educativo no puede mejorar si no tenemos buenos docentes. Ahora, ¿quién va a tener ganas de empezar una carrera pedagógica sabiendo que está tan desprestigiada la profesión? Entonces creo que hay que cuidar mucho a los docentes, hay que protegerlos, hay que cuidar su salud mental también, hay que trabajar con ellos para que se sientan seguros, para que puedan seguir capacitándose y para que puedan desplegar toda su pasión en el aula. Porque el docente además, acá hay algo que a mí me preocupa mucho, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Yo la semana pasada con el tema de presencialidad sí, presencialidad no, vi como dos grandes grupos, pero grandes grupos que en algún momento también fueron agresivos, que también fueron violentos, y lo veías en las redes. Entonces yo me preguntaba la vez pasada, ¿no? Yo me la paso hablando de bullying, de por qué tenemos que trabajar con el flagelo del bullying, que es tan dañino para los chicos, pero ¿cómo haces cuando vos tenés un docente que no puede controlarse, un docente que sale a atacar a otro docente simplemente porque piensa diferente? ¿Cómo haces para garantizar la seguridad emocional en ese aula? ¿Cómo hago para tener aulas sanas con un docente que tal vez naturaliza la violencia y la agresividad en el aula porque él tal vez también es agresivo o violento en relación a sus opiniones? Y eso a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que tenemos que trabajar con cómo veo yo si un curso está aprendiendo. Vos necesitas ver en tus clases altos aprendizajes y baja amenaza. ¿Qué es baja amenaza? Chicos que se sientan seguros. Ningún chico que se siente con miedo, mucho nervio, que piensa que lo van a humillar, que lo van a exponer o que el docente no lo quiere, va a poder desplegar todo su potencial creativo. Por eso tenemos que hablar de este concepto de aulas sanas, en donde nada malo pueda pasar en el aula. Creo que ahí tenemos mucho trabajo también para pacificar las aulas, para aprender acerca de la importancia de la convivencia, entendiendo que sin seguridad emocional es muy, pero muy difícil aprender. Sole, esta. Bueno, sí. En el 2020, yo que era una ferviente defensora de la tecnología y creía que iba a invadir todo, la pandemia me dejó claro que la escuela es algo, y los docentes, la presencialidad es insustituible. ¿Qué opinas al respecto? No, sin duda, sin duda. La tecnología de ninguna manera va a reemplazar nunca al docente, porque no tiene ni la empatía, no tiene la conectividad que tiene un docente, no puede leer la cara de un alumno para ver qué necesita. Entonces yo creo que la tecnología, como decía, es una gran oportunidad, no es la solución, pero es una gran oportunidad. Los maestros, los docentes son maravillosos. La tecnología es maravillosa. Imagínate trabajando juntos, docentes con tecnología. Necesitamos líderes en la educación para que empiecen a ver qué sirve y qué no sirve. No se trata de estar inventando la rueda todo el tiempo, pero claramente hay cosas que ya no sirven y que tenemos que trabajar. Hay un tema también con la nota, ¿no? Si los chicos van a la escuela a aprobar, si los padres quieren que aprueben, si el docente quiere que aprueben, ¿dónde quedó el aprender? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que rescatar, ¿no? La idea de que vamos a la escuela a aprender, que nos encanta, como decíamos antes, no a aprobar, pero sí a probar. Y de ese probar que surjan las ganas de aprender. Creo que la educación tiene que transformarse, pero también les quiero contar algo y ser muy honesta con ustedes. Por favor, por favor. Si el cambio fuese fácil, no saben lo flaca que estaría yo. Es que es difícil, es muy difícil. Yo lo súper entiendo. Lo súper entiendo. Pero no es imposible. No hay que bajar los brazos y de hecho en este espacio venimos hace 15 o 18 años
hablando de educación porque creemos que es la base absoluta de todo cambio que se vaya a realizar en la sociedad. Entonces, bueno, desde ese lugar y con especialistas, respetando la información, respetando hasta lo que uno pregunta, ¿no? Porque muchas veces cómo pueden invitarte a un medio y desaprovecharte. ¿Cuántas veces nos tocó que un entrevistado nos diga, fui y perdí el tiempo, no quiero ir más porque querían prensa amarilla y no me dedico a eso? Entonces, no solo eso, lo tendencioso. A mí en el medio de presencialidad sí, presencialidad no, yo estuve bastante en los medios este último tiempo y me llamaron de un canal a ver qué opinaba yo de algo en particular. Y les comenté, bueno, gracias, te agradecemos tanto, si necesitamos te volvemos a llamar. Nunca me llamaron simplemente porque yo no estaba de acuerdo con esto que me estaban planteando. Entonces también es verdad que la televisión es muy tendenciosa y uno tiene que poder para eso desarrollar el pensamiento crítico, que te lo tienen que enseñar en la escuela. La escuela no tiene que enseñar qué pensar, pero sí tiene que enseñar a pensar. Y de eso vamos a estar hablando seguro con Sole en el colegio. Por supuesto. Bueno, último bloque, hacemos una pausa y volvemos para hablar del curso que vas a dictar el 14 de mayo. Gracias, Laura. ¿Cómo no? Bueno, antes de preguntarte por qué surgió la idea de este curso, me gustaría que nos cuentes en este último bloque acerca de la reformulación o el relanzamiento del nivel superior del instituto. Sí, con esta pandemia que nos ha llevado a la dualidad, también hemos empezado como a transformarnos como institución, sobre todo en el nivel terciario, que permite mucho más el uso de la virtualidad, ¿no? Y estamos lanzando una nueva carrera que es el profesorado de matemáticas, además del profesorado de inglés que tenemos y las tecnicaturas en diseño gráfico, en nutrición y en recursos humanos, que también ahora contamos con la licenciatura. Y también para nuestra población, digamos, de docentes del terciario y para los que se están formando, nos parece importante la palabra de Laura como palabra calificada de aprender a enseñar de otra manera. Por supuesto, o sea, los formadores de formadores son los que más preparados tienen que estar, porque son los que nos van a dar los futuros docentes de nuestros hijos. Sí, sí. Una excelente apuesta. Entonces ahora sí te pregunto por qué decidiste convocar a Laura, más allá de todo esto que explicabas, a partir de tu equipo de directivos, seguramente, Claro. imagino. Bueno, porque es una eminencia en educación y porque también creemos que desde la formación de los formadores es donde podemos transformar la educación, digamos, y más con una persona como Laura que, más allá del saber, contagia entusiasmo y contagia ganas de ir hacia otro lugar, ¿no? Tenés muchísimas conferencias, una más espectacular que la otra, te he podido escuchar en varias oportunidades, pero el Instituto Jim eligió una en particular, que es la del pensamiento metacognitivo. ¿Por qué no nos explicás un poquito para que los docentes que se quieran sumar puedan hacerlo? Bueno, tiene que ver básicamente con esto que hablábamos recién, ¿no? De enseñarles a los chicos a pensar. Muchas veces los docentes, aún con las mejores intenciones y sabiendo que tenemos que ayudar a los chicos a pensar de maneras más creativas o a desarrollar el pensamiento crítico, trabajan con, por ejemplo, preguntas que son preguntas que no ayudan a pensar, ¿no? Si yo digo, ¿en qué año fue la batalla de no sé dónde? ¿Cuáles son las partes de la célula? Ahí hay como mucha memorización y además hay como una pregunta falsa, ¿no? Yo te estoy preguntando algo donde yo ya conozco la respuesta. Me parece que tenemos que ayudar a los chicos a desafiar diferentes inteligencias, que tenemos que ayudar a los chicos a pensar de manera más profundas y eso se hace, ¿no? No hay que enseñar, como yo decía recién, qué pensar, porque eso es adoctrinar, pero sí hay que enseñarles a pensar. Y a pensar se enseña. Se enseña trabajando rutinas y destrezas de pensamiento, se enseña trabajando mucho el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, se enseña inclusive de maneras muy divertidas, que pueden ser a través de diferentes tipos de actividades, pero también de otros recursos pedagógicos que son muy, pero muy importantes. Yo siempre digo que cuando un chico
a un chico le cuesta algo, es donde más recursos necesita el docente, ¿no? Y bueno, el taller a lo que apunta es eso, darles herramientas y darles recursos para ayudar a los chicos a que puedan pensar más. Vamos a hablar de la cultura del pensamiento, por qué pensar es importante, cómo les enseñamos a pensar, y me parece que les va a encantar porque es un taller que es muy práctico, es muy dinámico y con ideas súper prácticas para poner en práctica, valga la redundancia, rapidísimo. ¿A quién está destinado, Sole? Bueno, está destinado a docentes de nivel primario, secundario y terciario. Bien. Porque creo que en todas estas áreas todavía necesitamos aprender a pensar, ¿no? Y está abierto a todo público, no solo a la institución. Exactamente, está abierto a todo público, ya lo estamos lanzando en la página web y en las redes sociales donde se van a poder inscribir. Las vamos a poner en el Zócalo entonces para todos los docentes interesados. No queremos despedirte sin preguntarte acerca de tus 2 últimos libros, si querés, de los 9. Comentame 2, así brevemente, como para que salga de aquí y me vaya a comprarlo. Para papás, sin duda, Fuertes y Felices, que es el manual que no te entregaron cuando tuviste hijos, y ahí hablamos de los límites, y les cuento que para poner límites uno no tiene que estar enojado, tiene que estar convencido. Hablamos de por qué los castigos y las recompensas no ayudan. Hay algo mucho mejor que tiene que ver con las consecuencias. Bueno, hablamos también acerca de, las creencias de los chicos, cómo ayudarlos a confiar en ellos. La verdad que es un libro que me encantó escribir, es bestseller, se vendió muchísimo, se sigue vendiendo, así que para los papás, sin duda, Fuertes y Felices. Y para docentes, creo que mi último libro, que es La Nueva Educación, que saqué el año pasado, con Santillana, así que me parece que es una vuelta de tuerca a cómo transformar la educación y, cuáles son las propuestas pedagógicas que más se adaptan a los alumnos de este siglo. ¿Ese es hijo de la pandemia, ese libro del que estás hablando, o empezó un poquito antes? Este es muy gracioso lo que pasó. Se llama La Nueva Educación, de la escuela del saber a la escuela del ser, porque ya viste que la información no es todo. Pero este libro, que yo lo escribí en el 2018, para que saliera en el 2019, tenía otro nombre. Se llamaba Implosionando el Sistema Educativo. La cuestión es que la pandemia lo implosionó solo, directamente. Quedó obsoleto el título. Total, entonces le tuve que cambiar el título a La Nueva Educación. El título. Total. Y ahora se llama La Nueva Educación, de la escuela del saber a la escuela del ser. Y en realidad lo loco fue que yo lo escribí antes de la pandemia. Y tuve la oportunidad, porque salió en octubre del 2019, el año pasado, se lo hice muy poquitito, tuve la oportunidad de revisarlo y actualizarlo. ¿Y sabés qué te juro que no fue necesario? Una pitoniza del saber. Fuiste una pitoniza del saber, quedó obsoleto el título, cambiaste el título y no había que actualizar nada. Increíble, me voy a comprarlo ya mismo. Laura, un placer enorme, quiero que Sole te despida, te agradezca en nombre de toda su comunidad educativa, de sus docentes que van a tener la posibilidad de capacitarse con vos y de toda la gente de otras escuelas y colegios que también se sumen. Sí, te agradezco, para mí un placer, Laura, por todo lo que das, no tan solo en lo pedagógico, sino en lo humano, que eso me parece que es lo más importante, que creo que en estos tiempos hemos aprendido más de la importancia de lo humano, y que es hacia ahí donde yo quiero que vayan los docentes, y creo que también me parece importante que sea para todos los docentes, porque como decías vos, con respecto a que tu hija va a un buen colegio, quizás nuestros hijos tienen oportunidades, pero van a vivir en el mundo donde están todos los hijos de los otros. Entonces, no pensar en el otro es también no pensar en uno. Entonces, creo que esto tiene que enseñarnos en que todos somos el otro de alguna manera, que hay que cuidar al otro para cuidar a uno, para cuidar a los hijos, para cuidar a la provincia y a nuestro país. Así que muy contenta. Sin duda, sin duda. Yo cuando decía que no estoy preocupada por la educación de mi hija, porque además de ir a un buen colegio, me tiene a mí, tiene a su papá, que estamos acompañándolas, me refería más que nada a cuántos chicos no tienen esta oportunidad. Y por eso ahí es donde con empatía y compasión tenemos que mirar y tenemos que ver cómo podemos poner nuestro granito de arena para ayudar. Algo que podemos hacer, que es muy fácil, es una colecta. Las familias que tienen una computadora que tal vez les quedó media viejita y la actualizaron, ¿por qué no donar esas computadoras viejas y que se puedan empezar a repartir para los chicos que no tienen necesidad? ¿O por qué no pensar en algún plan de internet con megas gratis para los alumnos, ¿no? Para que, utilizado en el ámbito académico, puedan capitalizarlo? Creo que hay mucho para hacer
Y ojalá, bueno, nosotros que somos un país súper solidario, podamos ayudar a los que menos tienen para que tengan la mejor vida que puedan tener. Y por supuesto, a mirar un poquito más allá de nuestras narices, a entender que, como decía Jaime Echeverry en una entrevista que le hicimos hace algunos años, vamos a construir las paredes cada vez más altas de los countries, pero la realidad va a ser que esas paredes nos sirvan y se va a colar en nuestras vidas. Así que si no lo hacen por solidaridad, háganlo por amor propio, porque de una u otra manera todo lo que le pasa a la sociedad argentina y todo lo que se pierde en educación más tarde o más temprano va a impactar sobre todos. Laura, un placer. Te hablaste todo, nos completaste el programa así de una manera increíble. Besos a tu querida Anita, tu hija única, que me imagino cuidarás de una manera muy particular y especial, a toda tu familia, y bueno, que Dios bendiga todo lo que haces siempre y que sigas teniendo la misma pasión y fuerza para seguir haciéndolo. Básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sole, ya vamos a estar juntas, trabajando por la pasión de la educación. Sí, pronto te quiero acá presencialmente. Ya nos enteramos que estás con tickets, ya estás pronta al check-in, así que bueno, ya se puede empezar a pensar también en la capacitación presencial que tan importante es. Para que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Sole, muchísimas gracias a vos. No, gracias. Va a ser un éxito sin lugar a dudas la conferencia. Vamos a estar ahí pendientes y por qué no participando también desde Mapa TV. El saludo a todos tus docentes, que lo disfruten, lo aprovechen, y la invitación a todos los docentes que nos miran desde hace más de 15 años y que saben que apostamos verdaderamente a un cambio a partir de la educación. Con ustedes, televidentes, nos encontramos la próxima semana. Gracias, Sole. Gracias, Jiménez. Hasta entonces.